Volvemos con un programa de miércoles después de escuchar a uno de Capanga en esta tarde de miércoles. Un programa de miércoles. 13 minutos han pasado de las 6 de la tarde y ahora sí, lo tenemos en el Zoom, nosotros lo estamos viendo, aquellos que estén viendo a través de YouTube lo van a poder ver, quienes me escuchen por la 107.5 lo van a escuchar a Gustavo Álvarez, que es militante de Nuevo Perú, del partido que integra Verónica Mendoza, es miembro del equipo técnico de profesionales, es miembro de la red de referentes territoriales de derechos humanos de la organización ICOS Regional de Matanza, es cordobés y le damos la bienvenida a un programa de miércoles. Muchas gracias, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer estar como cordobés, también estar acá conversando con ustedes allá en este nuevo miércoles, también que hemos amanecido en el Perú con un nuevo sol, ¿no? Así que bastante contento también por ese lado. Bueno, acá nosotras y nosotros también, muy contentos con la misma noticia. Y bueno, bienvenido y gracias, Gustavo, por estar con nosotros y nosotras en este programa. No, gracias a ti, Hilda, y a todo el equipo de producción del programa de miércoles por la invitación y bueno, poder dar un poco esta batalla cultural que hay que dar también para romper todos los cercos mediáticos y llegar un poco con la información más certera de lo que está sucediendo aquí en el Perú y lo que ha sucedido desde el domingo hasta hoy, digamos, ¿no? Sí. Así que bueno, muy contento. Gracias. Así es, querido Gustavo, esa era la idea de tenerte en este programa, que es un programa sindical, es un programa político, y bueno, nosotros también, una buena parte de esta sociedad que vive aquí, está muy contento por los resultados de esas elecciones, y la idea era consultarte a vos y que nos cuentes sobre las elecciones, cómo se desarrollaron y bueno, cómo fueron dándose para llegar al triunfo que bueno, ayer mismo podríamos decir que ya se había plasmado, ¿no? en las urnas. Bueno, ha sido realmente un proceso electoral bastante atípico, con mucha polarización, al punto que, bueno, pasaron a la segunda vuelta la izquierda y la derecha, muy polarizado, y bueno, obviamente del lado de la derecha, la parte más extrema de la derecha, no solamente en cuanto a lo ideológico, sino también en cuanto a lo que reivindicaban, porque Keiko Fujimori reivindicaba el gobierno de su padre, la dictadura de su padre, todo el tema de la mano dura, y además haciendo que gran parte de la sociedad, que si bien no la votó en primera vuelta, haya decidido votar por ella, prefiriendo, gracias a las operaciones que hicieron los medios hegemónicos aquí en el Perú, de demonizar a la izquierda diciendo que va a ser un comunismo, que aquí se va a expropiar todo, que, bueno, todo lo que, el famoso relato que hemos conocido en todos los países de la región, cuando hay posibilidades de que un gobierno de izquierda pueda ganar. Y bueno, a todo eso preferir hacer de preferir mucha gente votar por la corrupción como un acto normal antes que votar por un partido de izquierda, ¿no? Y por el otro lado, un candidato que ha surgido del Perú profundo, que eso es lo importante también y loable de rescatar, como es Pedro Castillo, un maestro rural de una zona, curiosamente, de donde tuvimos el último Inca, donde fue asesinado el último Inca, como fue Atahualpa, de la zona de Cajamarca, visibilizando todo un aparato, digamos, de reclamo social por estas grandes brechas que aún existen en el Perú, más aún cuando uno se va desde la zona de la costa hacia las zonas de sierra o selva, ¿no? Las diferencias de viviendas, sanitarias, educativas y demás son muy grandes. Así que bueno, muy contento, pero hemos quedado en esta situación de gran división social también entre la izquierda y la derecha en el Perú.
Gustavo, para contarle un poco a la audiencia, para todos los que no lo saben, allá por vos corregime si me equivoco con algún dato, el 11 de abril fueron las elecciones, lo que fue la primera vuelta, y el domingo, el 6 de junio, fueron al balotaje. ¿Y cómo ves, recién lo anunciaba un poquito, lo adelantabas, cómo fue la labor de los medios y cómo es posible que alguien como Fujimori, con todos los antecedentes de su padre, todavía prenda tan fuerte en una sociedad, en la sociedad peruana en este caso? ¿Y por qué se demoró tanto, por qué creen ustedes que se demoró tanto la OMPE a la hora de la contabilización de los votos? Perdón? Bueno, lo que pasa es que esto también es un poco remontar a la situación que deriva de la constitución que se tiene aquí en el Perú, que es la constitución que instaló Fujimori en el 93, en la cual también, obviamente, esa constitución, digamos, tiene una particularidad que es los derechos, o digamos, los privilegios para algunos y la pérdida de derechos para la mayoría, ¿no? Por primera parte. Y segundo, toda digamos, la estrategia que planteó la derecha de dividir y fraccionar un montón de partidos, porque tengamos en cuenta que en la primera vuelta hubo 19 candidatos a la presidencia, en su mayoría han sido partidos de derecha, y con lo cual se sabía que en primera vuelta, digamos, de los candidatos que pasaran a la segunda vuelta no iban a tener mucho más de un 10% de votos, ¿no? Y con eso, de alguna manera, Keiko Fujimori aseguraba su voto cautivo que tiene, que es más o menos entre el 10 y el 11%. Y efectivamente fue lo que pasó. Y por el lado de la izquierda, sonaba más ya teniendo los antecedentes del 2016, con lo que había sido la elección que había hecho Verónica Mendoza, de casi un 18% en aquel momento. Entonces, la izquierda, la derecha y los medios hegemónicos empezaron a demonizar a Verónica Mendoza, a tratarla de comunista, de terrorista. Bueno, fue una campaña muy, muy cruel contra ella y contra todos los que pertenecemos a Nuevo Perú y a la alianza que llevó a Verónica Mendoza a la candidatura como Juntos por el Perú, tratándonos de todas las formas. Bueno, el nivel de intolerancia que se ha generado en el Perú en estos últimos tiempos es terrible, y bueno, se dejó de lado porque en ese momento Castillo en las encuestas no superaba prácticamente ni el 2%, pero todo el ataque iba contra Verónica Mendoza. Entonces, un poco lo que preveía según el plan, digamos, trazado no solamente por Keiko Fujimori, sino también por la CONFIEC, que es lo que nuclea todo el poder económico aquí en el Perú, que son todos los grandes empresarios, inclusive que manejan monopolios, porque no olvidemos que, por ejemplo, el Grupo Comercio de Miró Quesada maneja el 80% de los medios de prensa, gráficos, televisivos y demás. Y después, bueno, los grandes como Graña Montero, Rodríguez Pastor del Grupo Gloria, que maneja de farmacias y demás. O sea, son los grandes grupos concentrados económicos. Bueno, todos ellos han ido contra Verónica Mendoza en la primera vuelta, pensando que iba a ser mucho más fácil, porque se sabía que en este contexto de pandemia y de crisis económica había muchas posibilidades de que pasara un candidato de izquierda a la segunda vuelta. Entonces, como que se pensaba que Castillo iba a ser lo más fácil a vencer en una segunda vuelta. Y bueno, hasta la primera vuelta sucedió eso, ¿no? Verónica Mendoza bajó mucho los votos, sumado a que gran parte de los votos de la izquierda también se fue con Castillo, porque todavía, si bien el Perú ha progresado mucho en los últimos años en cuanto a temas culturales, pero siguen siendo muy conservadores, sobre todo en temas de leyes de igualdad de las mujeres, de las comunidades LGTB y demás. Entonces, gran parte del voto de la izquierda se fue con Castillo porque también, de alguna manera, siguen siendo muy conservadores. Castillo viene de una zona muy, muy arraigada a lo que es las culturas originarias, donde hay también movimientos de ronderos campesinos y demás, o sea que tienen culturas muy, muy firmes en cuanto a algunos temas que, bueno, hacen poco también al grado de machismo que tiene en cierta manera también Castillo. En eso no lo podemos negar, pero
tiene un grado de amplitud a poder generar un diálogo también, porque bueno, es el tema de poder romper algunas barreras y prejuicios también por parte de Castillo y la gente de Perú Libre. Pero bueno, está, digamos, predispuesto al diálogo en ese sentido, con lo que, digamos, genera también ese sentido para las comunidades y para las mujeres en general y las comunidades LGTBQ y también una esperanza de cambio en ese sentido, y por lo menos el diálogo en cuanto a esas leyes, ¿no? Pero bueno, ahí pasa otra cosa, porque bueno, como la situación como ha quedado conformada el Congreso, también es un tema muy particular que va a haber que analizar y es plantear estrategias importantes para ver cómo se someten las distintas leyes que se vayan proponiendo en ese ámbito del legislativo. Así que bueno, y en esta segunda vuelta, el aparato obviamente pasó a hacer campaña contra Castillo, pero con muchísima trabajo también de las organizaciones sociales, y hay que rescatar mucho la alianza y el pacto que ha hecho toda la izquierda peruana para encolumnarse atrás de Pedro Castillo y que pueda llegar a tener estos resultados. Sobre todo en zonas del interior, porque en las zonas, curiosamente, todo lo que es el corredor minero peruano y en la zona sur aquí de Perú, Castillo ha ganado por porcentajes altísimos, 70, 80%, contra, digamos, la diferencia en 30, 20%. En algunas mesas, Keiko Fujimori en el sur no ha tenido ni un voto, ni un solo voto. O sea que eso también vislumbra un hartazgo del pueblo peruano para con el modelo que viene imperando desde hace 200 años, en definitiva. Porque bueno, si bien el fujimorismo viene influyendo en la política peruana hace 30 años, pero el colonialismo en el Perú ya lleva 200 años. Entonces, creo que no se lo han esperado y todavía están muy en shock la derecha con respecto a esto. No obstante, siguen sin reconocer la derrota, al punto que, bueno, a Keiko le duró muy poco ese pacto que dijo firmar aquí en Arequipa con Vargas Llosa y con Leopoldo López de Venezuela, de respetar la democracia y respetar la voluntad popular, porque ya están acusando de fraude y también propiciando para hacer un golpe de Estado. Al punto que ha tenido que salir el Ministerio de Defensa a desmentir que las Fuerzas Armadas estén en algún tipo de sublevación para generar algún tipo de golpe de Estado, ¿no? Así que bueno, vislumbra también en este momento la actitud poco democrática que tiene el Fujimorismo. Le recordamos a la audiencia que estamos en diálogo con Gustavo Álvarez, que es presidente de Nuevo Perú, partido de Verónica Mendoza, nos estaba contando un poquito. Gustavo, imagino también que esta alianza con Nuevo Perú va a permitir también que el voto joven se haya acercado de alguna manera. También es un aporte importante para la victoria de Castillo. Y bueno, cara a esta segunda vuelta y en esta unión que hubo entre todos los partidos de izquierda, muchos de los equipos técnicos, sobre todo de Nuevo Perú, nos hemos sumado al equipo técnico de Pedro Castillo, y también base a esa sumatoria de profesionales al equipo de Pedro Castillo se ha trazado un nuevo plan de gobierno de cara a los primeros 100 días de gobierno, porque bueno, acá tengamos en cuenta que la crisis sanitaria ha golpeado muy fuerte. El Perú tiene más de 180.000 muertos productos del coronavirus, un país que más porcentaje de muertos tiene en relación poblacional. Entonces, hablar de una salida económica también, de una crisis económica, sin plantear una salida concreta de la crisis sanitaria es muy difícil. Entonces hemos tenido que replantear políticas al muy corto plazo, a lo inmediato, para poder hacer frente a esta situación sanitaria que realmente es muy preocupante y hasta desesperante también, porque seguimos en altos niveles de contagio y de muertes y demás, ¿no? Pasa que, bueno, el gobierno de Sagasti venía con un número de fallecidos
muy inferior y por presión popular hubo un sinceramiento de los datos y ha hecho que, bueno, los números hoy sean más acordes a lo que es la realidad que vivimos acá en el día a día, que son más de 180.000 muertos. Entonces, en ese sentido, bueno, como dije hace un momento, Castillo ha tenido una predisposición para poder sentar una mesa de diálogo de todas las fuerzas de izquierdas, de modo tal de plantear una nueva coalición de gobierno de cara a lo inmediato, ¿no? Que es salir de la crisis sanitaria para poder enfrentar también una recuperación económica. Acá hemos tenido valores muy altos de pérdida del PBI, alrededor del 12%, más de 2 millones de personas han quedado sin trabajo, no ha habido ningún tipo de políticas públicas para poder atenuar un poco el impacto económico que ha surgido a partir de la pandemia. Y es muy poco lo que ha hecho el gobierno también para paliar esa situación, o sea, tema de bonos, o lo que, como ejemplo, IFE, que han estado en Argentina, y esas cosas, ha sido prácticamente nulo. Así que, bueno, creemos, bueno, además de ser una cuestión necesaria para poder plantear una situación de gobernabilidad, teniendo en cuenta también que la derecha va a venir a matarnos, ¿no? Va a salir a matarnos y a tratar de voltearnos. Entonces, tenemos que estar muy atentos y tratar de hacer cada paso que demos como gobierno de manera muy, muy sólida. Gustavo, una de las consignas principales de Pedro Castillo fue, si mal no recuerdo, que no más pobres en un país rico, que podría aplicarse en varios países de América Latina realmente. ¿En qué, más allá de la pandemia, que es lo que vos decís, creo que lamentablemente las cifras son muy tristes, ¿en qué piensan ustedes o en qué se piensa cuando se establece esa consigna, cómo empezar, digamos, de dónde arrancar para hacer la realidad, digamos, teniendo en cuenta que la coalición esta que vos hablás va a ser un apoyo importante, pero que también la derecha va a hacer la suya, ¿no? Bueno, lo primero que se plantea desde el momento que asuma el gobierno Pedro Castillo es la convocatoria a una asamblea constituyente para poder convocar a una nueva constitución. Sabemos perfectamente que el Congreso ha quedado dividido entre derecha e izquierda con una mayoría no absoluta de la derecha, pero digamos, a tener en cuenta, no le alcanza, por lo menos hay un aliciente, no le alcanzan los votos a la derecha como para plantear una vacancia. Entonces eso ya por lo menos nos deja cierto grado de alivio, ¿no? Para poder empezar a gobernar. Pero además de eso, también sabemos que esa situación nos deja bastante vulnerables al hecho de poder generar algún tipo de propuestas de leyes y demás en el legislativo, porque sabemos que en general si a la derecha no le conviene, difícilmente nos vayan a aprobar o no las leyes, ¿no? Pero, y bueno, obviamente que el Congreso no va a salir un llamado a una asamblea constituyente, entonces la única forma es que el Ejecutivo convoque a un referéndum para una nueva constitución. Hacer como en Chile, es convocar una asamblea constituyente meramente popular de todos los extractos sociales, teniendo en cuenta, bueno, que aquí en el Perú hay muchas comunidades originarias, diversificadas entre la sierra y la selva, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y después el hecho de que los equipos técnicos estamos planteando el tema de distintos programas de gobierno que de repente no tienen que pasar por el Congreso para que se implementen. Entonces, a modo tal de poder generar políticas que nos ayuden a salir de la crisis sanitaria y la crisis económica. En ese sentido, bueno, tanto el equipo, gran parte del equipo económico que acompaña a Castillo es de Nuevo Perú. De hecho, Pedro Franklin, que es el posible ministro de Economía, es de Nuevo Perú, es el equipo que hemos tenido para la candidatura de Verónica Mendoza. Probablemente Cancillería también sea, porque es otro de los puntos a tener muy en cuenta lo que va a ser la política diplomática del Perú con respecto
a este nuevo giro que ha pegado la política del Perú o el gobierno peruano, por lo cual va a necesitar mucho de la integración regional con países, sobre todo como Argentina, más que nada, que lo ayude a poder generar también políticas públicas que nos ayuden a poder salvar esta situación, ¿no? Porque realmente aquí estamos no solamente en el tema sanitario y económico, sino todo lo que deriva de esa situación, o lo que implica que tengamos esta situación, como es la gran cantidad de digamos, proyectos de extractivismo que tenemos, que no nos dejan prácticamente nada al Perú. Nosotros tengamos en cuenta que Perú tiene grandes cantidades de gas, de petróleo, además de cobre, litio, oro, pero por ejemplo acá nosotros en el Perú pagamos el gas más caro de la región, teniendo prácticamente el 90% del gas que se extrae en el Perú se va afuera, y a nosotros nos dejan, digamos, un remanente. Prácticamente no ha habido avance en el tema de la gasificación del Perú, digamos, para hacer redes de gas natural. Seguimos teniendo aún en las grandes ciudades, la mayoría, gas en garrafa, y pagando precios exorbitantes para solamente utilizar el gas para una cocina. Todo lo demás usamos eléctricos y demás. Y la gasolina o la nafta, como le decimos acá, nafta en Argentina, también pagamos valores más altos de toda la región, ¿no? Teniendo gran cantidad de recursos. Entonces, eso también es una de las cosas que vamos a tener que rever con respecto al tema de los contratos con las empresas. No se habla, que esta es una de las cosas que la derecha decía, que si gana Castillo, si ganaba Verónica Mendoza, en principio íbamos a expropiar todo, íbamos a echar a las empresas, cuando en realidad lo que estamos hablando es de una revisión de los contratos con estas empresas extractivas, mineras y demás, ¿no? Y después, bueno, todo el tema de la gran crisis ambiental que vive el Perú con respecto a lo que es la gran cantidad de pasivos ambientales que tenemos aquí en todo lo que es el corredor minero. Porque, bueno, que ha generado no solamente una desmejoría en la salud del pueblo, sino también en lo que es respecto a nuestras cuestiones productivas, cada vez mejorando también lo que es incluso la producción campesina, teniendo en cuenta que el campesinado en el Perú abastece prácticamente el 80% de la alimentación de los peruanos. Entonces ha habido una gran, no solamente pérdida de capacidad productiva, sino que a su vez ocurren situaciones como, por ejemplo, el Perú tiene más de 4.000 variedades de papa, que desde Tumbes hasta Tacna, digamos, todo lo que es la sierra. Sin embargo, están importando papas de otros países, con lo cual hace que la producción de papa termine con valores míseros que terminan pudriéndose en los campos. Y obviamente esto también produce una situación de empobrecimiento de todo lo que es nuestras comunidades campesinas. Entonces, bueno, hay toda realmente es grande el desafío que viene por delante, sumado al contexto de pandemia, ¿no? Es bastante importante. Y más aún con el tema de lo que sabemos hacia la derecha cuando los gobiernos progresistas toman el poder. Entonces, en ese sentido, yo recalco mucho que el tema de que vamos a necesitar mucho de la integración regional y del apoyo de otros países hermanos como Argentina, como Bolivia, y más que nada, que bueno, son los más cercanos, y teniendo en cuenta que, bueno, Ecuador está gobernado por la derecha, y que no esperamos mucho de Ecuador, Colombia con una gran crisis social, y bueno, Chile ahí tratando de reestructurarse también. Entonces, bueno, de los países vecinos que nos quedan es la integración con Argentina, Bolivia más que nada, y bueno, Venezuela también con una crisis profunda, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Entonces, en ese sentido esperamos también que la Cancillería esté ocupada por una compañera de Nuevo Perú, que es especialista, que fue la jefa del Plan de Gobierno Nuevo Perú, como es Anaí Durán, una socióloga muy, muy reconocida, profesora de la Universidad de San Marcos,
con mucha capacidad, un gran cuadro político, como para encarar el tema de el tema de diplomacia, ¿no? Y bueno, de mi parte, trabajando también con ella, porque bueno, como parte de hijos y siendo argentino con muchos años de residencia en el Perú, tengo bastante vínculo con distintos militantes y demás de Argentina, entonces eso también facilita el diálogo, ¿no? Así es. Les recordamos a la audiencia que estamos en diálogo con Gustavo Álvarez, que está en el Nuevo Perú, y Verónica Mendoza, miembro del equipo técnico de profesionales de TNP, también miembro de la red de referentes territoriales de derechos humanos de la organización Hijos de La Matanza, bueno, cordobés que hace varios años ya que está radicado en Perú. Nos hablamos un poquito de la cuestión sanitaria, a grandes rasgos. ¿Hay plan de vacunación? ¿Se han adquirido vacunas por parte de Perú? ¿Se está avanzando con eso o viene muy lento todo? Mira, hasta donde, o sea, hay un plan de vacunación en marcha, mucho más lento, obviamente, tenemos mucho menos cantidad de vacunas de lo que ha vacunado en Argentina, por ejemplo. Tengamos en cuenta, bueno, Perú tiene 10 millones menos de habitantes de lo que tiene Argentina aproximadamente, y aquí el único contrato que se sabe es el que se hizo con Sinopharm. Entonces, bueno, hasta ahora están recién vacunando lo que es personas por encima de los 60 años. Ahora, según dice el gobierno, ya tiene contratado más de 70 millones de vacunas. Hasta el momento, bueno, de Pfizer todavía no han llegado, no de las que se habían prometido, o sea que lo único que se está... No es digamos, nada nuevo para lo que es en Argentina con el tema Pfizer, porque, bueno, la misma situación de incumplimiento que ha tenido Pfizer con muchos países especulando con el tema de los precios de las ventas de la vacuna ha sido muy grande. Entonces, más aún teniendo en cuenta, y eso es también lo que habría que rescatar mucho, que es el único laboratorio en el mundo que ha hecho investigación propia, porque todas las demás vacunas, demás laboratorios, han hecho su desarrollo de vacunas con fondos públicos. Pfizer no, pero bueno, sabemos a quién pertenece, que es a grandes grupos económicos y ¿cómo es? Fondos especulativos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos cómo trabajan ellos ya de por sí con esos antecedentes de los CEOs que tiene Pfizer, no es nada raro lo que hace. Y bueno, acá ha hecho lo mismo también, o sea, prometió una cantidad de vacunas en un tiempo determinado y no ha cumplido, no ha cumplido. No sé cuáles serán los entretelones del contrato con ellos, porque esas cosas todavía no hemos tenido bastante conocimiento en la opinión pública, así que bueno, pero estamos muy lentos en el tema vacunatorio, no estamos llegando a los 3 millones, 4 millones de vacunas todavía, así que bueno, estamos en la dulce espera, los que somos un poco más jóvenes, con respecto a eso. Sí calculamos que en ese sentido, de no tener una prontitud o un aceleramiento con el tema de vacunas, vamos a necesitar recurrir también a la voluntad, como ha hecho Argentina con Bolivia, con Paraguay, de poder ayudar a gestionar vacunas también, ¿no? Porque, bueno, es importante el tema de que la mayor cantidad de la población se pueda vacunar para lograr la inmunidad del rebaño y de esa manera también poder salir un poco de esta situación, porque acá el colapso sanitario, el colapso de los hospitales ha sido desde el año pasado, con gente en la calle, en los mismos vehículos, con suelos, y ha sido realmente una situación, gente muriendo en la calle, una situación muy, muy triste lo que se ha vivido acá por el tema de la pandemia. Gustavo, bueno, agradecerte por la participación muy esclarecedora. Nosotros un orgullo tener un cordobés y escuchar de un coterráneo lo que está sucediendo en Perú y bueno, afortunadamente que se dé un cambio de paradigma desde lo político, desde lo económico, porque bueno, una vez más, que la patria grande pueda tener gobiernos que logren una alianza y hacerse fuerte desde el sur, no siempre desde arriba, sino hacernos fuertes desde el sur. Así que por mi parte, muchísimas gracias por haber participado en un programa de miércoles.
Gracias, Gustavo, gracias, muchas gracias por este aporte inmenso, impresionante que nos has dado. Al contrario, gracias a vos, Hilda, por la preocupación por nosotros aquí. Hugo, Matías, un gusto también conocerlos y bueno, saludarlos desde aquí. Yo quiero mandar un saludo también muy especial a una compañera que quiero mucho, Silvia Salamone, que seguramente es amiga ahí de la casa. Y bueno, y también rescatar que para nosotros como hijos, como miembros de la organización Hijos, a partir de esta red de referentes territoriales que ha hecho la Regional La Matanza y que nos ha apadrinado muy gentilmente el doctor Zaffaroni, nos ha ayudado mucho para poder desarrollarnos en los distintos territorios en que andamos dando vueltas por el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy militando en Hijos Regional Matanza precisamente por eso, porque a partir de esa orga se armó esta red y estamos bajando todo el curso que hacemos a los distintos territorios. Así que también quiero aprovechar para mandarle un saludo grande a mis compañeros y hermanos de Hijos. Y bueno, acá estoy para cuando me necesiten. Como cordobés y también como defensor de la patria grande, de los derechos humanos, es nuestra obligación poder dar la batalla cultural. Así que un abrazo grande, Hilda, Hugo, Matías, un placer. Gustavo, y esperamos volver a contar con tu aporte, porque seguramente... Cuando quieras. Vamos a necesitar. Bueno, un Cuando abrazo. quieras. Gracias. Chao. Hasta ahí pasaba la palabra de Gustavo Álvarez, militante del Nuevo Perú, del partido de Verónica Mendoza, miembro de los equipos técnicos profesionales, miembro de la red de referentes territoriales de derechos humanos de la organización Hijos de la Regional de Matanza, un cordobés que hace más de 15 años que vive allá, contándonos un poco cómo ha sido el avance, cómo ha sido este balotaje que ha tenido en vilo a la población peruana. Y bueno, finalmente Pedro Castillo parece que bueno, será el nuevo presidente de Perú y esperemos poder articular políticas de integración tanto con Bolivia, con Perú, con Argentina, para fortalecer esta patria grande tan ansiada por todos los que habitamos el sur. Así que seguimos adelante con el programa Hugo y como siempre, ¿qué canción prosigue en el programa de miércoles? Vamos a ir con Los Piojos, vamos a escuchar una canción de Los Piojos que se llama Pistola, así que adelante, querido Gerardo.